Yo pienso que la Iglesia en este momento pasa por su mejor momento, aunque sea una repetición de palabras, porque yo parto prácticamente de la Iglesia de la década del 70, una Iglesia dividida, con católicos en distintos bandos donde se mataban unos contra otros, con obispos que estaban en posturas también diferentes y que públicamente tenían manifestaciones distintas. De aquellos momentos tan duros, la Iglesia yo diría con mucha humildad y haciendo un gran examen de conciencia, con actitudes explícitas de arrepentimiento también, fue haciendo una evolución muy importante, de modo tal que en este momento hay mucha unidad, hay una acción misionera fuerte de la Iglesia está para eso, está para evangelizar el mundo. Cuando la Iglesia se mira demasiado a sí misma, se equivoca, y aquella década del 70 y los prolegómenos de ese tiempo y un tiempito después, todo lo que fue el posconcilio inmediato, fue una época ideológica y de mucha introspección. Y de eso hemos pasado a una actitud muy misionera, de mucha cercanía con los pobres, con una presencia muy fuerte de iglesia entre los pobres y con mucha unidad y mucha comunión intraeclesial. Por eso creo que pasamos por nuestro mejor momento. Bueno, no nos olvidemos que todo el siglo XX fue un siglo muy ideológico. Y en realidad América Latina recibe los últimos estertores de las ideologías, ¿no? Del nazifascismo, que se concreta acá en la doctrina de seguridad nacional, que la adoptan los militares, y del marxismo, que fue adoptado por las fuerzas guerrilleras. Y eso eran los últimos estertores de esas ideologías que habían fracasado en Europa y llevaron a una segunda guerra mundial, a millones de muertos. Acá, sin embargo, tuvieron esa repercusión. Y bueno, fue una época pero muy difícil. ¿Y por qué la Iglesia evolucionó? Bueno, primero porque estamos, gracias a Dios, iluminados por el Espíritu. Hubo una gran vuelta al Evangelio. En realidad se empezó a vivir el Concilio Vaticano 20 años después del Concilio Vaticano. Y ahí se vio que el Concilio Vaticano nos llevaba a Jesucristo, a la primacía de Jesucristo, de los valores evangélicos, y por lo tanto a desterrar totalmente la violencia, ¿no? Y a vivir una gran comunión. Comunión intraeclesial, diálogo con el mundo, diálogo con las otras religiones, es decir, una actitud realmente evangélica. Eso es lo que produjo el cambio de la Iglesia, ¿no? Una gran fuerza del Espíritu animándonos. No fue automático, tal cual. Fue una evolución porque, claro, los golpes militares siempre tuvieron un respaldo popular en la Argentina. Es decir, lamentablemente fue así. Es decir, el pueblo a veces mira para otro lado, ¿no es cierto? Y los políticos también miran para otro lado. Pero lamentablemente los golpes militares tuvieron un respaldo popular. Y hoy en día no hay absolutamente nadie que esté clamando por un golpe militar para solucionar políticamente la Argentina. Eso ha sido una gran evolución. Y yo insisto mucho, la Iglesia fue de las primeras organizaciones en la Argentina, en 1981, cuando todavía están los militares, en Iglesia y Comunidad Nacional nosotros proclamamos la democracia como el sistema al que hay que volver necesariamente en la Argentina, ¿no? Yo creo que ese documento, Iglesia y Comunidad Nacional, es como el principio de ese cambio que llevó su tiempo. Yo pongo en el libro que hubo distintos presidentes, el cardenal Primatesta, el cardenal Carlich, en la conferencia episcopal, que fueron instando a ese diálogo interior, a esa convivencia pacífica intraeclesial, y por eso llegamos a este momento donde aparece un papa que es argentino, ¿no? Yo, uno de los capítulos digo, el papa no surgió de unos repollos. Esto quiero decir que surge de una iglesia que anda bien, porque cuando los cardenales eligen un papa, no miran solamente la personalidad de aquel a quien van a votar, sino miran el contexto eclesial en el cual esa persona se desarrolló. Yo
Del Papa ya se han escrito tantas biografías, pero bueno, yo hago una referencia en el libro de los distintos canales de formación que tuvo el Papa, ¿no es cierto? La Acción Católica, por supuesto la Compañía de Jesús, pero cuando él ingresa en el episcopado argentino, ingresa en un momento en que el episcopado está haciendo un buen proceso. Y también él se formó en el episcopado aportó muchísimo, pero recibió muchísimo, ¿no? Y por eso él sale de una iglesia que está andando bien. Y en América Latina un acontecimiento importante fue el encuentro de Aparecida, donde él tiene una acción muy destacada, y ahí donde están todos los obispos latinoamericanos ahí, y lo ven actuar al Papa, y ven cómo está la iglesia en Argentina, ¿no? Yo digo, este es un tema interesante. La pastoral social lleva realizada como 30 semanas sociales en la Argentina. Esto no es común en ningún país. Probablemente cuando se empezaron esas semanas sociales se inspiraron en las semanas sociales francesas, pero después acá se desarrollaron y con alguna interrupción que hubo, ya van cerca de 30, ¿no? Estamos por llegar a las 30 semanas. Quiere decir que la pastoral social tiene diálogo con todas las fuerzas sociales en la Argentina, ¿no? Y esto es lo principal. La iglesia es una iglesia que está conectada con el mundo argentino, ¿no? Con los empresarios, con los sindicalistas, con los políticos. Esta actitud de diálogo creo que le ha llevado a la iglesia a tener una cierta autoridad moral. Esto se puso de manifiesto en el momento más crítico de la democracia, que fue en el año 2001, ¿no es cierto?, donde las Naciones Unidas estaban acá en su departamento buscando una institución que tuviera prestigio para convocar un diálogo, para llevar adelante un diálogo. Eligió a la Iglesia Católica, que ya en el 2001 había recuperado su autoridad moral, ¿no es cierto? Bueno, y la pastoral social se ocupa de esto, ¿no? De dialogar. Fundamentalmente pone en la misma mesa a las distintas fuerzas que construyen la Argentina. Esa es fundamentalmente la misión de la pastoral social. No tenemos para nada que elaborar un programa político, ni nos toca a nosotros un programa económico, sino los distintos pensadores de la Argentina que se junten, que dialoguen, que vayan intercambiando sus distintas visiones. Esa es la misión de la pastoral social, ¿no? Bueno, este es un tema difícil porque la Argentina, yo digo, siempre es una democracia no totalmente republicana. Es republicana, sí, pero es también muy corporativa, ¿no? Y hay corporaciones en la Argentina. Hay corporaciones empresariales, corporaciones sindicales. En este momento están surgiendo los movimientos sociales que también son una especie de corporación. Entonces, una democracia republicana, a una republicana le basta con la división de poderes y la autonomía de los poderes. En la Argentina no alcanza con eso. Hay que dialogar con las fuerzas corporativas que tienen mucho peso en la Argentina, ¿no? Y el empresariado ha hecho, yo no sé si decir una evolución, sí, me parece que por estar más cerca en este momento de los empresarios cristianos, ACDE concretamente, lo veo como una trayectoria interesante, tratando de que el Evangelio se vaya metiendo en la vida empresarial, ¿no? Creo que es un intento interesante, sobre todo testimonial. Y me gustaría que hubiera un diálogo más fuerte, de modo tal que pudiéramos emprender un camino, yo diría así, un programa económico-social más claro, ¿no? A veces los distintos gobiernos se inclinan más por lo social algunos, dejando de lado lo económico, otros vienen otros gobiernos y se inclinan más por el arreglo económico. Y la Argentina, con un porcentaje de pobreza tan fuerte como el que tiene, que es la hipoteca social más fuerte, más grande de la Argentina, necesita un camino económico-social, ¿no? No solamente económico, no solamente social. En este sentido, acudo a una antigua palabra del gran presidente que fue Frondizi, ¿no? El desarrollo, el famoso desarrollo, implica desarrollar todas las fuentes tan diversas que tenemos de capacidad económica en la Argentina, ¿no es cierto?, en la energía, el campo, es decir, el desarrollo de todo esto,
pero en paralelo con un complemento social muy definido, muy determinado, ¿no? Que no vayan por distintos caminos. A veces parecería ser que esos caminos no se encuentran, que hay un desarrollo económico y después se ve a ver qué hacemos socialmente para paliar las consecuencias de un desarrollo económico, y eso tiene que estar integrado. Y esto es lo que me gustaría desde el punto de vista de la pastoral social que ocurriera en la Argentina, ¿no? Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Por eso aprovecho este momento para decir que este emprendimiento de ACDE, de estar lanzando todo un programa ético, me parece que es un emprendimiento clarísimo y además es como una responsabilidad evangélica fundamental, ¿no? Es decir, sin ética, sin un sustento ético, es imposible llevar adelante nada. Y eso está en el corazón de cada uno, ¿no? La conciencia de cada uno es la que tiene que primar respecto de las acciones que después se exteriorizan. Por eso toda conversión empieza por el corazón de cada uno, ¿no? Sin lugar a dudas. Bueno, primero me parece que la clave del ofrecimiento de ACDE justamente es esta revaloración de la ética, ¿no? En un país donde la corrupción ha tomado dimensiones fuertes en todos los ámbitos, ¿no? Volver al sustento ético de todas las acciones, sobre todo empresariales, eso es fundamental. Y esto creo que es el principal aporte que ACDE le puede brindar al empresariado argentino y también a la sociedad, porque en la medida que haya testimonios claros de personas y de grupos que no están dispuestos a caer en hechos de corrupción, esos ejemplos son absolutamente imprescindibles en la Argentina en este momento.